Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola, Walter. Hola, Marta. Veo que al fin estamos sonriendo. No sé si es buena idea, no lo sé. Pero ¿hay algo por lo que sonreír en este mundo? Seguro que sí. Eh, Sepa que no fue una semana muy feliz o las pocas semanas que pasaron en el mundo. Así que lo hemos titulado Se acerca la tormenta, implacable en su furia. Y veo que el hombre tiene en la mano algo más que una mira telescópica. Así que ha habido mucha discusión sobre los acontecimientos de los últimos días y semanas. Así que tal vez deberíamos intentar darle algún sentido profético a todo esto, porque de lo contrario podemos ser absorbidos nuevamente por una de las avenidas. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos de poder estar aquí. Pedimos tu bendición y tu ayuda con el Espíritu Santo para guiarnos en el nombre de Jesús. Amén. Martín, tengo la sensación de que necesitamos la sabiduría de Salomón para navegar en estas aguas. Sí, porque si dices algo equivocado, te meterán en la garganta la izquierda o la derecha. Incluso te pueden despedir. Puedes perder tu trabajo. Puedes meterte en todo tipo de problemas y turbulencias. Así que creo que deberíamos poner una exención de responsabilidad desde el principio. No estamos aquí para desentrañar ni discutir los motivos de las personas. No estamos aquí para discutir sus ideologías más allá de cómo encajan en un perfil profético. No estamos aquí para meternos en el papel de las personas y definitivamente no estamos aquí para tomar decisiones políticas. No, todos lo hemos dejado claro desde el primer episodio. No elegimos bando. Observamos las consecuencias y cuál será el efecto dominó en el futuro. Y creo que la gente ya sabrá que probablemente hablaremos del tema de Charlie Kirk. Y ha habido tantos documentales y debates y teorías y conspiraciones y lo otro y lo uno y demás. Y algunos culpan a la izquierda, otros a la derecha, otros a otras entidades. Y nadie parece estar seguro, estar contento con la narrativa oficial. Y los que traen la narrativa oficial se quedan con ello. No sé, es lo mismo que hicimos con el intento del asesinato de Trump. Nosotros no nos hicimos cargo, solo miramos cuáles eran las señales. Hacia dónde se dirige está bien, así que echemos un vistazo breve a lo que algunas personas están diciendo y cuáles son las implicaciones de todos estos acontecimientos estruendosos que están teniendo lugar. Y tal vez también podemos agregar que nos oponemos vehementemente a que se quite cualquier vida en cualquier momento. Oh, claro que sí. No propagamos ninguna forma de violencia. Y si la gente quiere empujarlo en esa dirección, entonces es un reflejo muy triste de la sociedad. Las opiniones deben poder expresarse y no debemos ir en ninguna dirección
que cause descontento con respecto a ese tema. Entonces, una cosa que debemos tener en cuenta, Martín, es que hemos tenido muchas discusiones sobre la filosofía del rey del norte versus la del rey del sur. Es cierto que no se puede volcar toda una filosofía del rey del sur en la visión de un partido. Así que eso no es lo que estamos haciendo. No estamos denigrando un partido y diciendo que refleja enteramente la filosofía del rey del sur o la del rey del norte, pero hay elementos dentro de estas ideologías que reflejan esas filosofías. Por ejemplo, el Partido Demócrata, ajá, que es el partido de la izquierda, tendrá muchos de los atributos del rey del sur dentro de su estructura. Por supuesto, no todo y muchos en el lado republicano tendrán los aspectos del rey del norte. Y estos aspectos que están involucrados entrarán en una situación de choque. Y se nos dice que la filosofía del rey del norte, donde los aspectos religiosos serán legislados para legislar la moralidad, invadirá las otras filosofías. Esto es lo que dicen las escrituras. Pero el desbordamiento se hará en términos de una filosofía que no es necesariamente bíblica, sino basada en la moral del hombre y de ciertas instituciones religiosas que se han desviado de la palabra de Dios. Bien, así que echemos un vistazo a la retórica con la que están intentando convertir esto en un asunto de izquierda a derecha. Así que las consecuencias de lo que ocurrió ahora debido al asesinato realmente están empujando esta narrativa en esa dirección. El odio y la violencia política están volviéndose dramáticamente una realidad, sacando a la superficie muchos problemas no resueltos. Él simplemente se sentaría en público y permitiría que cualquiera lo desafiara en un debate sobre cualquier tema. Digo esto también porque en los últimos días he leído muchos comentarios inhumanos sobre la muerte de Charlie Kirk y he leído otros verdaderamente aterradores. Un intelectual de izquierda que dijo que dispararle a Martin Luther King y dispararle a un representante de MAGA no es lo mismo. ¿Significa esto que deberíamos imaginar sentencias más leves para quienes disparen a una figura de derecha? Quizás considerando como atenuante el hecho de que sus ideas son inaceptables. Mira, creo que es hora de exigir responsabilidades a la izquierda italiana por esta constante minimización o incluso por esta continua justificación de la criminalización y la violencia contra quienes no piensan como ellos, porque la atmósfera incluso aquí en Italia se está volviendo insoportable. Patriotas británicos, mis amigos, hoy os pido a todos que invoquéis la ayuda del santo patrono de vuestro país, San Jorge. Cuenta la leyenda que San Jorge luchó contra un dragón que exigía sacrificios humanos. Luchó una batalla del bien contra el mal. Y hoy, cientos de años después, todavía estamos luchando esa misma batalla. Estamos librando una batalla de verdad contra mentiras, de libertad contra tiranía y de luz contra oscuridad. Y hace apenas 3 días, uno de nuestros guerreros más valientes perdió la vida luchando contra ello. Así que hoy también luchamos por él, luchamos por Charlie Kirk, luchamos por nuestras naciones, luchamos por nuestros hijos. Hoy no es el momento de simplemente mantener la calma y seguir adelante. Hoy es el momento de enojarse, exigir cambios y contraatacar. Vea cómo los políticos europeos se niegan a guardar un minuto de silencio por Charlie Kirk. El eurodiputado sueco Charlie Güemes dedicó el resto de su tiempo de intervención a un silencio en memoria del fundador de Turning Point.
Por favor, acompáñenme en reflexión y oración en su honor, y cedo el resto de mi tiempo por un momento de silencio. Pero los parlamentarios tenían otras ideas. Eurodiputados estaban indignados. Había algarabía. Eurodiputados señalaron que el Parlamento había observado un silencio en memoria de George Floyd después de su asesinato en 2020. Las escenas se hacen eco de la indignante escena en el Congreso de los Estados Unidos el miércoles por la noche, donde algunos demócratas fueron acusados de negarse a orar por Charlie Kirk. El presidente solicita a todos los miembros presentes en la sala y los que están en la galería que se levanten para un momento de oración por Charlie Kirk y su familia. Vamos, 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 vamos a esperar un minuto. Espera un minuto. La casa estará en orden. La casa estará en orden. La casa estará en orden, he dicho. Nosotros. La casa estará en orden, vuelvo a decir. Así que Martin, sin tomar partido, creo que podemos decir claramente que la colisión ya se ha hecho pública. Eso es seguro. Ya sabes que siempre decíamos la dialéctica hegeliana, de frotarnos unos contra otros para conseguir una fina síntesis. Podemos ver claramente que esto está llegando a un punto. Ahora, la pregunta es, ¿todo se calmará y volverá a la normalidad? ¿O esto escalará hasta el conflicto final? Si leemos Daniel 11, entonces me parece que el impulso del rey del norte aumentará hasta que supere toda la narrativa opuesta. Bien, y por lo tanto, la política religiosa, que realmente estaba encarnada en Charlie Kirk, según las escrituras, ganará predominancia. ¿Mm? Así que hay un aspecto escatológico en esto. ¿Estaréis de acuerdo? Bueno, definitivamente no puedo ver cómo puede separar los dos. Ahora, no necesariamente tienen que ser Charlie Kirk, puede ser cualquier cosa. El hecho es que las escrituras dirán que esto sucederá. Así que no tenemos que hablar de los motivos o del personaje o de lo que sea. Estamos viendo el resultado de lo que ha sucedido. Y lo interesante es que según Apocalipsis capítulo 13, el movimiento de tomar control de la situación y darle poder a la primera bestia, que es Roma, en otras palabras, Roma y el catolicismo deben ocupar un lugar central en esta cuestión, ¿bien? En esta cuestión. Esto comenzará en los Estados Unidos de América y en función de esto se extenderá al resto del mundo con Estados Unidos a la cabeza. Bien, ¿está sucediendo esto en Estados Unidos? Bueno, este evento o tragedia ha desatado el interés del mundo entero y se ha extendido a las naciones, donde esta división entre izquierda y derecha parece ser muy frecuente en estos momentos. Ahora vamos a hacer un breve resumen de otro programa de YouTube para tener estas cosas en perspectiva y ver dónde estamos. El recuerdo de Charlie Kirk está iniciando una revolución en todo Estados Unidos, pero no tenía idea de que tendría el tal impacto en el Reino Unido, hasta las marchas en Australia y de regreso a los movimientos en Corea del Sur, donde irónicamente esto me recuerda a esos recientes disturbios en Francia hace 4 días, donde la extrema izquierda quemó un restaurante coreano en protesta contra el liderazgo francés, ya que estas protestas simultáneas solo resaltan las diferencias clave entre la izquierda y la derecha, ya que según se informa, este TikTok era sobre Charlie. Lo mejor de todo esto es que él no tiene madera de mártir, así que su muerte no significará nada. No activará a nadie, afectará a pocos.
es simplemente genial, completamente ajeno a las vigilias que azotaban los campus universitarios con grandes multitudes, incluso en la ciudad de Nueva York, mientras los corredores de NASCAR rendían sus respetos, pero también los juegos de la MLB, cuando los Yankees de Nueva York tuvieron un momento de silencio junto a la NFL, también en honor a su vida, pero luego empezamos a ver a España presentando sus respetos, arcos en toda Australia sosteniendo carteles de Charlie con ciudadanos surcoreanos cantando nosotros, o Charlie Kirk, donde todos sabíamos que el asesinato de Charlie Kirk iba a encender a los conservadores y moderados estadounidenses, pero nadie podría haber imaginado que se convertiría en el rostro de la libertad para todo el planeta como en la marcha United Kingdom del Reino Unido, que se informó que reunió a 110.000 personas, pero probablemente fueron millones. Esta es la contrarrevolución. Hace 20 años que hay una revolución globalista. Somos la contrarrevolución. No irá a ninguna parte, compañero. Llevaban carteles no solo de Charlie Kirk, sino de toda su familia, que se unían en torno a su memoria. A la familia de Charlie, todos oramos por ustedes y esperamos honrar su vida. Marchando por las calles de Londres, una de las manifestaciones de derecha más grandes que han tenido lugar en el Reino Unido en los tiempos modernos, organizado por el activista antimigración de extrema derecha Tommy Robinson. Cerca hay una contraprotesta mucho más pequeña organizada por activistas antirracistas. Estoy listo contra el racismo. En un momento dado estuvieron tan cerca que los manifestantes de derecha comenzaron a arrojarles objetos y empujar a la policía, así como los llamados a la violencia política, solo se han amplificado. Ahora la gente está perdiendo sus trabajos en neurología en las universidades. Microsoft está peinando sus filas para hacer lo mismo. E incluso American Airlines está despidiendo a los pilotos que creen que está bien celebrar el asesinato. Mientras vemos un punto de inflexión no solo en los Estados Unidos, donde los estadounidenses tienen como misión imponer consecuencias, sino que ahora los conservadores de todo el mundo se están uniendo detrás de Charlie, ya que la izquierda ni siquiera pensó que sería visto como un mortero. Pero ahora Charlie es conocido mundialmente como el rostro de la lucha que finalmente contraataca. Así que creo que podemos decir con seguridad que esto ahora es universal. Eso es seguro. Y una cosa interesante que he aprendido también, y probablemente tú también, es que la religión no se beneficia de esto. No, es un movimiento político religioso. Viene como un paquete. Y hay un par de cosas sobre el aspecto religioso que tendremos que analizar. Martín, esa marcha que se hizo en Inglaterra, donde decían que había 100.000, ahora sé cómo es una población de 100.000 personas. Ese es un estadio enorme de gente, pero eran decenas de estadios llenos de gente, porque esa cola y esa multitud eran eternas, así que creo que millones es probablemente mejor, con un contramovimiento que casi llegó a los golpes simultáneamente. Sí, y más pequeño, así que también demuestra cuál tiene el poder. Ahora, el que está alineado con la filosofía del rey del norte tiene la supremacía. Bueno, Obama dice que Estados Unidos se enfrenta una crisis política después del asesinato de Charlie Kirk. El expresidente estadounidense Barack Obama advirtió sobre una crisis política nunca antes vista a raíz del asesinato de Charlie Kirk. La fiscal general Pam Bondi ha sugerido que la administración tomara medidas enérgicas contra el discurso de odio, aunque no existe una ley específica en Estados Unidos contra la incitación al odio. El vicepresidente J.D. Vance ha cabezado los llamados a exponer a las personas que celebraron o toleraron el asesinato de Kirk o fueron críticos con él después de su jerga. Y como escuchamos a gente de United Airlines que habló en contra, se les pidió que se hicieran a un lado. Gente de Delta, escuché a gente del ejército, gente de cualquier forma de gobierno, empleo, maestros, personal universitario, cualquiera que dijera algo negativo tuvo una oportunidad o de hecho perdió su trabajo. Es solo, eso solo te lo demuestra y quiero decir lo que mencionó Pam Bondi, de que quieren acabar con el discurso de odio. Hubo un gran revuelo al respecto. De hecho, ella regresó y se disculpó por lo que escuché.
porque no hay leyes sobre discurso de odio. ¿Y quién debe determinar el discurso de odio? Recuerde que esto es algo tremendo, esto es una gran cosa. ¿Quién lo va a determinar? Pero estamos entrando en una situación en la que no se tolerará ningún tipo de contraargumento, independientemente de cuál sea. Y así sea moderno, que recuerda lo escrito en las escrituras. No podrás comprar ni vender, recuerda. Si pierdes tu trabajo tarde o temprano, no podrás comprar ni vender porque tú quedarás sin dinero. Así es, exacto. ¿Sabes qué? Pero es exactamente como lo dijo Tommy Robinson, el tipo que estaba organizando esa cosa durante 20 años o lo que sea, que el otro lado estaba impulsando y recuerda todo el tiempo que estábamos hablando cuando Biden estaba en el poder. Tenían reglas similares o cosas para las personas que tenían algo que decir en contra de las personas. Y todo el tema woke, ¿no? Así que esto es casi como una venganza. ¿Era este rey Martín de la filosofía del sur impulsando a la filosofía del rey del norte en todo el mundo? Sí, no solo en... Y entonces la consecuencia será que el rey del norte vendrá con todo el poder a su disposición. Eso incluye a la Guardia Nacional, por supuesto. En otras palabras, el poder militar, el poder económico. ¿Habría sanciones contra las personas que expresaban una filosofía diferente y que él la superaría? Sí. Y ahora la situación ha escalado hasta este punto. ¿Está bien? El incidente es triste, pero es profético. En Texas, más de 100 profesores perderán su certificación por los puestos en Kirk. Entonces, el gobernador republicano de Texas, Abbott, y la Agencia de Educación de Texas han anunciado que más de 100 educadores están bajo investigación y podrían enfrentar la suspensión de sus certificaciones docentes. Pero no solo profesores, abogados, muchos de ellos y locutores han sido eliminados y se han eliminado programas. Esto es de hecho una forma de censura, definitivamente. No estamos argumentando a favor ni en contra de ello, simplemente estamos tomando notas de lo que está sucediendo. Si es así, es una situación triste que esto haya sucedido. Pero, ¿qué pasa si en el futuro se trata de una situación más política y aún así toman esto? Así que las implicaciones son enormes, o incluso religiosos, porque entonces estaremos justo donde dice la Biblia que estaremos. Entonces, ¿se avecina una tormenta, Martín? ¿Podría esto estallar en anarquía y violencia? Sí. Y como decía nuestro anterior, tengan cuidado de que no nos pille una sorpresa abrumadora porque se aproxima la situación. Veamos lo que dijo el presidente Trump. Durante demasiado tiempo los estadounidenses se han visto obligados a soportar ciudades demócratas que dejan sueltos a criminales salvajes y sedientos de sangre que se aprovechan de gente inocente. Realmente gente muy, muy inocente. En todas partes controlan a jueces, políticos y activistas de izquierda radical y han adoptado una política de captura y liberación de matones y asesinatos. En Charlotte, Carolina del Norte, vimos los resultados de esas políticas cuando una mujer de 23 años que llegó aquí desde Ucrania encontró su sangriento final en un tren público. Y es hora de detener esta locura. La gente de nuestro país necesita insistir en la protección, la seguridad, la ley y el orden. Hemos demostrado que se puede hacer porque lo hicimos aquí mismo en DC, en el Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos. Era un lugar sangriento, sanguinario, horrible, peligroso, uno de los peores. Y ahora es una ciudad libre de delincuencia. Y vamos a mantenerlo así. Se puede hacer. Puede suceder rápidamente. Lo único que queremos es, por favor, señor presidente, necesitamos ayuda. Chicago necesita ayuda. Otras ciudades necesitan ayuda. Haremos lo que haya que hacer porque vamos a lograr que Estados Unidos vuelva a ser lo que era. Tras el asesinato del señor Quick, Trump había pedido una retórica impolítica y tranquilizadora. Ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación afronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia
de demonizar a aquellos con quienes no están de acuerdo día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible. Durante años, los de la izquierda radical han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país. No soy el tipo más joven, Martín, del mundo. Y recuerdo la política estadounidense de hace mucho tiempo. No solo la política estadounidense, sino también la política británica y en general la política occidental. Y siempre había estas bromas entre los distintos partidos, la izquierda y la derecha, pero la diferencia no era tan grande como para conducir a la violencia y siempre hubo una transición generalmente pacífica del poder de una forma de gobierno a la otra. Los aspectos liberales, ya sabes, siempre estuvieron ahí, o los conservadores, se llamaban a sí mismos conservadores, y más liberales, por supuesto. Pero esta división se ha hecho cada vez más grande y parece como si no solo la izquierda se hubiera radicalizado, sino también la derecha desde un aspecto diferente. Ahora, Martín, ¿quién dirige todo esto detrás de escena? Obviamente tiene que haber alguien. Y sabemos quién es. Sabemos que está dirigiendo esto detrás de escena. Y esta tendencia a dar exposición a las ideologías que se quieren crear para crear la división, ¿quién es quien está detrás de este tipo de cosas también? Y no jugaron siquiera un papel importante. ¿Acaso los organismos religiosos, ya sea en el catolicismo o en el protestantismo, no eligieron bando y optaron por el camino ultraliberal? ¿Sí? O al revés, así también ellos tenían una división. ¿Sí? Y en las últimas elecciones que hemos tenido, parece como si la izquierda hubiera tenido la supremacía. Y si un defensor de la derecha expresaba sus preocupaciones, entonces era dejado de lado. Tomemos como ejemplo al arzobispo, obispo católico también, Vigano, como fue excomulgado por ir en contra, ya sabes, de la agenda más progresista del Papa Francisco. Y tenías a los obispos conservadores y tenías a los otros, y ahora hay como un pequeño cambio, ¿verdad? Y las voces conservadores cada vez eran más fuertes. Entonces, tenías este empujón y ahora tienes este antiempuje. ¿Y los magnates financieros están involucrados en esto? Claro, por todas partes. ¿No habla la Biblia de los comerciantes del mundo y de los ricos y cómo están asociados con Babilonia? Sí. Y también están impulsando ciertas narrativas. Ahora bien, en el pasado siempre se escuchaba hablar de la narrativa de izquierda, ¿verdad? Y los multimillonarios que estaban financiando los disturbios de la izquierda y la inmigración y esto y aquello, y estos multimillonarios fueron demonizados o venerados como héroes y ahora estamos viendo cada vez más la tendencia desde el otro lado. Así que escuchemos lo que Elon Musk tenía que decir. Sí, justo antes de que pasara, pensáramos o mencionaste anteriormente la política, ¿hubo alguna vez en que pensaste que más del 50% de las personas habrían dicho que no hay violencia contra alguien con quien no estás en desacuerdo? No, todo fue violencia, pero nadie la toleró jamás. Y me parece interesante que hoy en día en Estados Unidos aproximadamente un 80% de la generación más vieja esté en contra de la violencia. Eso es todo. Pero la generación Z, o Z, como se dice en inglés, están en más del 50% a favor de este tipo de violencia. O consisten o consienten este tipo de violencia. Aquí hay una generación entera que ha sido criada para pegarse a una filosofía, incluso si se necesita fuerza para hacerlo.
o a la otra filosofía. Tenemos entonces una receta para la anarquía y el enfrentamiento, creo que definitivamente como nunca antes. Así que escuchemos lo que Elon Musk tenía que decir. Y luego es cuánta violencia hay en la izquierda, con nuestro amigo Charlie Kirk siendo asesinado a sangre fría esta semana. Y la gente de izquierda celebrando abiertamente. La izquierda es el partido del asesinato y de la celebración del asesinato. Quiero decir, dejemos que esto se asimile por un minuto. Con eso es con lo que estamos trabajando, tratando aquí. Con eso es con lo que estamos tratando. Para tantos ciudadanos británicos que tienen miedo de ejercer su libertad de expresión, están preocupados por ser encarcelados. Les preocupa ser atacados incluso por compartir su discurso en la plataforma X. ¿Qué mensaje les darías? Este es un mensaje al centro razonable. La gente que normalmente no se involucraría en la política y que solo quiere vivir su vida, ellos no quieren eso. Ellos están tranquilos. Ellos simplemente se dedican a sus asuntos. Mi mensaje es para ellos si esto continúa. Esa violencia va a venir hacia ti. No tendrás elección. Esta es una, o es tú, o estás en una situación fundamental aquí. Ya sea que elijas la violencia o no. La violencia llegará a ti. O luchas o mueres. O luchas o mueres. Y esa es la verdad. Hoy Elon creo que el público británico le está diciendo al mundo que está listo para contraatacar. Creo que muchos británicos habían perdido la esperanza, pero después de la escena de hoy tienes esperanza de nuevo, Gran Bretaña. Gran Bretaña está despierta. Gracias a ti, Elon. Gracias por tu aportación. Podemos simplemente preguntar, gracias a ti, Tommy, gracias hermano, podemos preguntarle cómo está en el futuro el Reino Unido y de Europa en su visión, hacia dónde nos dirigimos, cómo es el futuro para nosotros. Bueno, creo que tiene que haber un futuro en el que la gente tome el control, donde haya desregularización, una reducción masiva de la burocracia y en general una nueva esperanza, donde la gente espere con ansias el futuro cuando se despierte por la mañana. Están entusiasmados por lo que sucederá a continuación, pero debemos tener un cambio de gobierno revolucionario para que eso ocurra. Y esto no es algo que se puede hacer en un curso normal de negocios. Esto realmente requiere de todos, de alguna manera, movilicemos al pueblo para tomar el control, reformar el gobierno y asegurarnos de tener un gobierno que sea para el pueblo y por el pueblo. Nadie lo hizo mejor. Explicaste dos de los objetivos de Charlie. Dijo, ya sabes, que quería traer a las personas a Cristo y de regreso a Él. Y la pregunta es, ¿cómo hacer eso? Y la respuesta es que te concentras en lo primero y lo segundo es un subproducto. La respuesta es que, como dice Matt, hay que unirse en torno a algo. Y sí, podemos unirnos a corto plazo en torno a ello, lo cual por supuesto es verdad, pero la unidad a largo plazo, el gran cambio de movimiento, que es lo que Char realmente estaba tratando de impulsar y la razón por la que fue a hablar con personas que no están de acuerdo, se trata de construir alrededor de esos valores fundamentales y entonces la visión a largo plazo tendremos nuestras pequeñas disputas. De esas disputas serán más que insignificantes, pero la visión a largo plazo tiene que construirse alrededor de esos valores conservadores bíblicos originales. Cosas como la Biblia, cosas como el libre mercado, como la familia, ya sabes, todas estas cosas eran de que las cosas que Charlie defendía. Hay que construir coalición en torno a valores, porque no podemos construirla en torno al hombre, sí podemos construirla en torno a los valores que él dejó y por los que luchó toda su vida. Francamente, no podríamos sentirnos más honrados de unirnos a ustedes tanto como podamos en la lucha. Entonces, Martín, ¿estamos realmente vinculando lo religioso con lo político? Este es, como dijo alguien, un momento decisivo. Es sorprendente cómo este movimiento religioso y este movimiento revolucionario se están dando la mano. ¿No llamó a su organización Turning Point? Sí, esto es profético. De hecho, esto es sensacional. ¿No dijo Musk que necesitamos una revolución? Básicamente eso es todo. Y tú contraatacas, o luchas o mueres. Sí, básicamente en todo ese discurso se enfureció y dijo, tienen que recuperar el gobierno, tienen que recuperar el país, tienen que recuperar su país. Así que es básicamente el mismo eslogan
que el del movimiento Trump, reembasado para los demás países. Eso es todo, y veremos que esto sucederá en Inglaterra y vamos a verlo suceder en Europa. Lo hemos visto en Italia, esto va a pasar en Alemania y quién sabe qué pasará con Francia. Son muy buenos en las revoluciones, así que quizá su entusiasmo esté fluyendo hacia otro tipo de revolución francesa. ¿No dice también la profecía que esto sucederá? ¿No es sorprendente cómo los medios de comunicación han vinculado la ofensiva o las doctrinas ofensivas de la izquierda con la violencia? Así que, por ejemplo, el transgenerismo ahora se convierte en el asesino. Sea así o no, así es como lo retratan los medios de comunicación de derecha. ¿Sí? Los medios de comunicación de izquierda tienen una narrativa totalmente diferente, pero aún se puede ver que están presionando. Para que esto sea un choque, así que cuando barren con algo, no solo barren con una estructura, sino también con una ideología. Y es importante nuevamente, aunque la gente probablemente lo haya visto muchas veces, solo reiterar que este movimiento no se detendrá aquí, se intensificará. Escuchamos lo que su esposa tenía que decir. Los malhechores responsables del asesinato de mi marido no tienen idea de lo que han hecho. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios. Pero todos deberían saber esto. Si antes pensabas que la misión de mi marido era poderosa, no tienes idea. No tienes idea de lo que acabas de desatar en todo el país. En este mundo no tienes idea. No tienes idea del fuego que has encendido dentro de esta esposa. El grito de esta vida resonará en todo el mundo como un grito de batalla. Charlie, te prometo que nunca dejaré que tu legado muera, cariño. No lo haré. Prometo que haré de Turning Point USA el evento más grande que esta nación haya visto jamás. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos cuando entramos en la narrativa de la conspiración. Sí, pero hay algunas personas muy prominentes que están proyectando una especie de narrativa conspirativa. Pensamos en Candace Owen, por ejemplo, que ha publicado un programa muy extenso sobre este tema y cuestiona seriamente algunas de las narrativas que existen. Y algunas de estas personas que veremos ahora en el próximo pequeño clip que tenemos son personas que están asociadas con la Corte Mundial. Y sabemos que ciertas personas han sido acusadas por la Corte Mundial. Benjamin Netanyahu, incluso el actual Papa y el anterior y muchas figuras políticas. Y que hay una especie de drama en torno a este tema, con Donald Trump condenando algunas de estas acusaciones y todas estas cosas. Pero estas son solo cosas que suceden detrás de escena. Así que es muy interesante escuchar lo que este Kevin Annett tiene que decir sobre el tema. Y él es alguien que está bastante vinculado a lo que está sucediendo en esta situación de la Corte Mundial. Escuchemos lo que tiene que decir. La información que voy a compartir esta noche proviene del propio tribunal. Y una de las 13 personas que fueron acusadas y citadas, de hecho, se presentó y proporcionó información que condujo a lo que vamos a hablar hoy. Así que esto viene de parte de ellos simplemente para aclarar eso y todos ellos se les envió una citación el lunes pasado. Así que es el 8 de septiembre, 2 días después, menos de 2 días después, Charlie Kirk es asesinado. A la mañana siguiente, inmediatamente después, el tribunal recibió una comunicación de uno de los 13. No dicen quién era. Así pues, estas son algunas de las personas que recibieron la citación para comparecer el próximo lunes 15 ante el tribunal.
Y como han sido acusados de participar en estos cultos sacrificiales del noveno círculo, ya sabes, en todo el mundo y otros crímenes asociados, esta persona que se presentó y no han identificado quién es por su propia seguridad, pero esta persona ha tratado de hacer un trato. En otras palabras, quiere inmunidad procesal y nombrar a otras personas. Parte de la información que este testigo que se presentó, uno de los acusados, ha proporcionado esta información. Afirma que durante las últimas semanas ha habido reuniones entre lo que se llama Santa Alianza, que en latín se llama la Santa Alianza. Esa es la Oficina de Asesinatos y Espionaje del Vaticano, y se han estado reuniendo con sus homólogos de la Iglesia Mormona. Ahora no olviden que Charlie Kirk fue asesinado en Utah, en una universidad mormona, en Orem, y fue asesinado por un estudiante mormón. Ahora, esta contraparte de la Santa Alianza, la Oficina de Asesinatos del Vaticano, se llaman Danitas, D-A-N-I-T-S, y son un grupo de asesinatos que se remontan al periodo del siglo XIX, cuando se formaron los mormones. Cuando se mudaron al oeste, básicamente dijeron que cualquiera que no fuera mormón los llamaban gentiles. Eran acusados de expiación de sangre. Es decir, tenían que sacrificar su propia sangre para pagar por el pecado de no ser mormón. Y estos danitas básicamente andan por ahí matando gente. Y ha habido toda una historia de eso. Incluso los líderes mormones han admitido que operan. Ahora, entrevisté a un gran número de sobrevivientes mormones y ellos describieron que eran los dayitas quienes traficaban con niños. Los llevaban a estos rituales y ya saben dónde los asesinaban. Entonces, es una agencia probada. Ahora, este testigo dice que los dayites y Santi y Alanza estaban planeando asesinar a alguien, ¿verdad? Y lo interesante de Charlie Kirk es que tenía conocimiento de mucho esto. Sabemos que él era como el padre de la era Trump. Se llevaba muy bien y Trump es un tipo que comparte mucho. Él no mantiene la boca cerrada. Y hubo más evidencia de que Charlie Kirk sabía eso y podría haber estado explotando eso. Al menos era lo que pensaba el Vaticano. Allí quieren limpiar eso, ¿no? ¿Y cuál es el término que utilicé? Quieren limpiar la casa. Quieren asegurarse de que no queden cabos sueltos porque no pueden permitir que Trump y estos otros tipos sean declarados culpables y se enfrenten. Y ya saben, a órdenes de arresto porque esto es enorme a nivel geopolítico. Estamos hablando del jefe de la OTAN, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos y el Papa. Estos tipos no pueden alterar el orden establecido de esta manera. Entonces tienen que eliminar cualquier testigo y cualquier potencialmente que sea incierto. Ahora, Martín, no es que queramos correr en este canal lo que estas personas están poniendo allí. Pero en el programa de Candace Owen, ella también cuestionó la narrativa de si era siquiera posible que el tirador actuara solo. Solo el montaje del rifle, el desmontaje del rifle, el montaje del rifle, el embalaje, cómo llevarlo allí, cómo hacer todo eso en espacio de tiempo del que había disponible. Ella está haciendo preguntas sobre si la narrativa oficial es realmente correcta o no. No es de eso lo que queremos hablar. En el clip que acabamos de ver, implican a la Santa Alianza, que es el servicio secreto jesuita. Si lo buscas en las páginas web del mundo actual y en Google, dirán, bueno, eso se inició, ya sabes, durante la Reforma para establecer una policía secreta que pudiera investigar o participar en asesinatos. Y es una teoría hipotética sobre si todavía existen o no. El hecho es que si algo le funciona al Vaticano, normalmente lo mantienen, ¿verdad? Y podrían cambiar los nombres, podrían cambiar el nombre de la Inquisición, ya sabes, la congregación de la doctrina y la fe, pero es lo mismo en el mismo edificio, con la misma agenda, el derrocamiento del protestantismo. En cuanto al derrocamiento del protestantismo, Martín, creo que han hecho un buen trabajo. Lo que tenemos hoy no es protestantismo, ya no lo hay. Nadie protesta, de hecho, han proclamado públicamente que están de acuerdo con algunas de las doctrinas actuales y que el protestantismo está muerto. Así que tenemos otra religión.
Es una religión basada en el catolicismo con tintes protestantes, sin un anticristo que gobierne actualmente, sino alguien que vendrá en el futuro y avanza en una dirección supuestamente impulsada por el espíritu, pero totalmente contraria a lo que las escrituras dicen que debe ser, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Así que en la actualidad, si surgían problemas ideológicos, si había divisiones o no, es irrelevante. ¿Cuál será el resultado? Leemos en Maranata la siguiente declaración. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y eso se refiere al hombre de pecado. Se refiere a lo que los protestantes afirmaban que era el poder papal, y él vendría con este poderoso poder, pero al final será destruido. Pero la revelación nos dice que la segunda bestia, los protestantes de Estados Unidos, le dará poder a la primera bestia, así que le darán este poder y con mentiras, juegos de poder y supuestos eventos del Espíritu Santo, dominarán el pensamiento ideológico del mundo. Harán todo esto en nombre de Dios, pero en realidad estarán cumpliendo las órdenes de la primera bestia. Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo, como un evento que ocurrirá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, debe haber un tremendo aumento en el espiritismo. Ahora bien, el espiritismo se presenta en muchas formas y tiene eventos sobrenaturales, así que el espiritismo es el movimiento, donde el espiritismo es la manifestación, por así decirlo, se presenta en muchas formas y también puede manifestarse en muchos movimientos religiosos. Y hemos hablado de eso y de muchos de esos movimientos que son contrarios a la ley de Dios o la niegan, pero afirman que la presencia del Espíritu no puede provenir de Dios, porque ambos deben estar vinculados, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos movimientos espiritistas dentro de los movimientos protestantes en el mundo, y estos por supuesto exaltan emociones bajo la supuesta obra del Espíritu Santo, cuando ese espíritu te aleja de la obediencia a los preceptos de Dios. Bien, y eso es falso. Sí, Martín, esto conducirá a avivamientos, pero habrá falsos avivamientos. ¿Podemos esperar falsos avivamientos justo antes de la venida de Cristo? Por supuesto. Y algunos eventos como este pueden acelerarlo. De acuerdo, analicemos los avivamientos en todo el mundo y veamos si el escenario encaja. Pero eventualmente debe haber un verdadero avivamiento. Ajá. Y lo espurio debe separarse de lo real. Bien, analicemos los avivamientos en todo el mundo. Algo muy extraño está sucediendo en el mundo ahora mismo. El avivamiento para Jesucristo está estallando en Alemania, Nueva Zelanda, Italia, Londres, Corea, Brasil. Está sucediendo en todo el mundo ahora mismo. Esto acaba de suceder en Australia. Cristo es rey, silencioso. Y en Londres, Pakistán, Venecia, Polonia, Suecia, París, Francia, medio millón en Polonia, Países Bajos, México. Y en mi propio país, Estados Unidos, desde Boston, Denver, Washington, Hollywood, incluso San Francisco, incluso la Casa Blanca.
American Idol transmitió una sesión de adoración de 3 horas. Este es el punto de inflexión. El avivamiento está ocurriendo. Hemos estado orando por un último avivamiento antes de que el anticristo y la oscuridad reinen. Este es el punto de inflexión. Si estás de acuerdo, escribe amén y suscríbete para fortalecer a los cristianos. Martín, este es un punto de inflexión. Como dije, este asesinato, o acaso lo vincula con este avivamiento, entonces, cuando este avivamiento se vincula con las aspiraciones políticas, ¿no tenemos entonces una receta para Apocalipsis 13? Bien, aquí hay otra cita. El espiritismo afirma que los hombres son semidioses, no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que es correcto y Dios no condena. Tenemos esa filosofía en prácticamente todas las denominaciones. Así es. Martín, ¿crees que es pura casualidad que dije en todas las denominaciones de la Tierra? No, por eso dije que sí. Ya veo, ¿quieres decir que también debemos enfrentar este tipo de filosofía? El espíritu de profecía nos advirtió que el espiritismo sería probablemente uno de los omega. Bien, así pues la base de los seres humanos es la reputación que representa estar en el cielo y ser exaltado allí. Así declara a todos los hombres, no importa lo que hagas, vive como quieras, el cielo es tu hogar. Multitudes son así inducidas a creer que el deseo es la ley suprema, que la licencia es libertad y que el hombre solo es responsable ante sí mismo. Con tal enseñanza dada al comienzo de la vida, cuando el impulso es más fuerte y la exigencia de autocontrol y pureza es más urgente, ¿dónde están las salvaguardias de la virtud? ¿Qué impedirá que el mundo se convierta en una segunda Sodoma? Martín, ha llevado el mundo a convertirse en una segunda Sodoma. Sí, creo que ya está ahí. Entonces, ¿no es esa una buena razón para introducir una moral? Claro. ¿Y si esa moral no es bíblica, qué pasa entonces? Entonces tenemos una profecía en desarrollo. De acuerdo. Mientras esto sucede, la anarquía busca abolir toda ley, no solo divina, sino humana. ¿Lo vemos? Por supuesto, lo acabamos de ver. La centralización de la riqueza y el poder. ¿Lo tenemos? Sin duda. ¿Quién ha ganado $1 billón? ¿Sí? ¿Como salario? ¿Te imaginas ganar $1 billón? Eso es más de lo que la mayoría de los estados tienen, ¿verdad? Creo que es más de lo que la mayoría realmente necesita. Eso es lo que digo, más de la mayoría de los países. La vasta combinación para enriquecer a unos pocos a expensas de la mayoría. ¿Lo tenemos? La combinación de las clases más pobres para defender sus intereses y reivindicaciones, el espíritu de agitación. Tenemos ese espíritu, ese motín y derramamiento de sangre. La difusión mundial de la misma enseñanza que condujo a la Revolución Francesa. Todo tiende a involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Estamos al borde del precipicio, estamos ahí porque afecta a todos los países y ahora veremos algunos. Está en todas partes. Entonces se avecina una tormenta. Ahora bien, ¿qué pasa si retrocedemos en la historia? ¿Cuántas guerras comenzaron con un asesinato? O probablemente la mayoría. De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo se convierte un asesinato en una revolución o una guerra? Incluso si es una guerra ideológica, no se puede hacer sin los medios de comunicación, sin propaganda. Bien. Y luego surge un movimiento y se arrastran las emociones. Ahora bien, si se añade el elemento religioso, entonces ese arrastre de emociones vendría de Dios y de otro espíritu, desafortunadamente de otro espíritu, pero parecerá tan real para las personas involucradas. Por eso es tan importante tener la mente despejada, porque uno puede verse absorbido por esto. Es decir, lo vimos con todo este asunto, asesinato de Charlie Kirk.
Qué rápido se unió gente de un lado a otro y solo quieren pelear entre sí. Ahora, piden allá lo que Elon Musk pide, que el viejo sistema británico sea barrido básicamente, que sea invadido, ¿sí? Ahora, veamos lo que sucedió en otros lugares como Nepal, por ejemplo. Nepal recupera la calma este fin de semana con el nombramiento de un líder interino. Tras una semana extraordinaria de violencia, el número de muertos supera los 70 después de que las protestas anticorrupción provocaran enfrentamientos policiales e incendiaran varios edificios de la capital. Un primer ministro interino asumió hoy el cargo e instó a la gente a unirse. Se esperan nuevas elecciones en marzo, pero problemas clave como el desempleo y la inflación que impulsaron las protestas siguen sin resolverse. Sí, cada vez es más claro, Lisa, que la prohibición de las redes sociales, que fue la causa aproximada o el detonante de las protestas, fue una pequeña parte de un gran agujero de ira. El lunes de la semana pasada, la mayoría de los jóvenes salieron a las calles en masa. Ya se podía ver en las pancartas y carteles que portaban que se trataba mucho más de los problemas arraigados que enfrenta Nepal. Problemas políticos, corrupción, una cultura de impunidad. Había una gran cantidad de ira, pero todo cambió el lunes cuando la policía armada comenzó a disparar contra la multitud rápidamente. Muchos jóvenes murieron por balas policiales, lo que generó una nueva causa de indignación. Martín, el malestar puede ser puramente político, pero si se le añade un elemento religioso se vuelve ideológico. ¿Sí? Nepal, Bangladesh, Sri Lanka son el sur de Asia fértil para la revolución de la generación Z. Los edificios y sus lujosos interiores habían sido símbolos de una autoridad aplastante, impenetrables e inalcanzables para los millones de habitantes del país. Ahora, pertenecen brevemente al pueblo. Este tipo de cosas suceden en todas partes. Nepal es un país de 30 millones de personas, ubicado entre India y China, y ahora planea su futuro de maneras ajenas a las demócratas electorales tradicionales. La oleada de movimientos de protesta juveniles que han derrocado gobiernos uno tras otro. Otro caso es el sur de Asia también, que ha suscitado una pregunta más amplia. ¿Es la región más densamente poblada del mundo la zona cero de las revoluciones de la generación Z? Hablan de lo mismo. Si buscas información sobre China en Internet, se está gestando malestar entre la generación joven. Pero ¿dónde estaba todo esto que sucedió ahora en Estados Unidos? ¿En la universidad? Jóvenes. ¿Quién fue el tirador, el presunto tirador? Todos son jóvenes. Es esta generación. Correcto. Entonces, ¿esta generación fue preparada para esto, Martín? Sin duda. ¿Y quiénes son los expertos en preparar a los jóvenes? Ahora bien, cuando nos remontamos a la historia, cuando el movimiento comienza, siempre empieza con los jóvenes y siempre hay un movimiento juvenil vinculado a él. Y los masones lo entienden muy bien, por eso tienen la demolición. Y ni siquiera hubo presidentes de Estados Unidos involucrados en la desaparición. Así que esta preparación tiene lugar a un nivel específico y siempre podemos retroalimentarla. ¿Cuál fue ese episodio o conferencia que tuviste? Porque el receptor, y bueno, ese libro también lo es, de eso se trata, ¿no? Para incitar a los jóvenes contra la autoridad, ¿sí? Y demostrar las inconsistencias y la pobreza de usar todas estas medidas para conseguir lo que queremos. Así que leemos en la gran controversia, antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, que habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de piedad primitiva como no se ha presenciado antes desde los tiempos apostólicos, así que Martín, el pueblo de Dios experimentará un avivamiento. Así que incluso si hay personas atrapadas en estos falsos avivamientos, pero están allí debido al conocimiento que tienen. Cuando llegue el verdadero avivamiento, muchos saldrán, ¿bien? Pero debe existir esta piedad primitiva, ¿correcto?
el espíritu y el poder de Dios se derramarán sobre sus hijos. En ese momento muchos se separarán de aquellas iglesias en las que el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y su palabra. Muchos, tanto ministros como personas, aceptarán con gusto esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en ese tiempo para preparar a un pueblo para Él. La segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra. Y antes de que llegue el momento de tal movimiento, se esforzará por impedirlo, introduciendo una falsificación en las iglesias que pueda someter a su poder engañoso, hará parecer que se derrama la bendición especial de Dios, se manifestará lo que se cree un gran interés religioso, multitudes exaltarán que Dios está obrando maravillosamente para ellos, cuando la obra es de otro espíritu. Bajo la influencia religiosa, Satanás buscará extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Lo estamos viendo? Es realmente fenomenal ver esto sucediendo ante nuestros ojos. Ahora, es muy triste que situaciones como la de Charlie Kirk se puedan usar como vehículo para introducir algo así, porque lo que se necesita para un falso avivamiento son emociones descontroladas. Eso es lo que se necesita porque también está impulsado por las emociones. Aunque los hombres no presten atención a las repetidas advertencias, se complacen con los falsos maestros que halagan su vanidad y fortalecen su iniquidad, pero que no los ayudarán en el día de problemas. Hemos tenido tantos predicadores falsos, evangelios de prosperidad. Todo se trata de dinero y nada de obediencia, con las declaraciones más blasfemas de algunos de estos predicadores. Ni siquiera tenemos que ir allí, y sus iglesias están abarrotadas. ¿De qué se alimentan? De la emoción. Había toda esta narrativa circulando ahora de que el rapto será el 23. Creo que el 23 tendremos un rapto. Bueno, me temo, Martín, si conozco mi profecía, estoy seguro de que estarás de acuerdo en que se convertirá en un rapto y no en un rapto. En un rato y no en un rato. Sí, sus pensamientos son destrozados, estoy seguro, pero cuanto ellos también son parte de todo este falso movimiento. Hay un falso movimiento masivo en marcha ahora mismo, así que los siervos escogidos de Dios deben afrontar con valentía y paciencia cualquier prueba y sufrimiento que les sobrevenga por reproche, negligencia o tergiversaciones, porque cumplieron fielmente el deber que Dios les ha encomendado. Deben recordar que los profetas de la antigüedad y el Salvador del mundo también soportó abuso y persecución por causa de la palabra. Deben esperar encontrar una oposición como la que se manifestó al quemar el rollo escrito por el dictado de Dios. Esta es una referencia al rollo que Jeremías dictó a Baruch. El Señor está preparando un pueblo para el cielo. Los defectos de carácter, la voluntad obstinada, la idolatría egoísta, la complacencia en la crítica, el odio y la contienda provocan la ira de Dios y deben ser eliminados de su pueblo que guarda los mandamientos. Martín, no podemos subirnos a las barricadas. No te dejes engañar. No podemos unirnos a ninguna de estas manifestaciones emocionales ni nada por el estilo. Y debemos tener cuidado de no ser, como dijiste, engañados por esta filosofía. Sabes que la emoción es una fuerza tan poderosa que se podía ver como en cada video la gente estaba tan emocionada, que es donde comienza el llanto emocional, la tristeza y luego la ira. ¿Sí? Quienes viven en estos pecados son engañados y cegados por las palabras de Satanás. Creen que están en la luz mientras andan a tientas, en la oscuridad. Hay murmuradores entre nosotros ahora, y así como lo eran en el antiguo Israel aquellos que por una compasión imprudente animan a los hombres a la rebelión, cuando su amor propio se resiente bajo una reprensión merecida.
no son amigos de Dios. El gran reprendidor, Dios enviará reprensión y advertencia a su pueblo mientras permanezca en la tierra. He leído cosas de nuestras propias filas. Eso huele a intriga política. Martín, no podemos involucrarnos en eso. Debemos hacer introspección en esta etapa y observar lo que viene sobre la Tierra. Ahora bien, Martín, lo que vamos a hablar ahora no debe malinterpretarse. No estamos hablando de la sinceridad de lo que la gente cree, ni de si tenían intenciones ocultas o no, ni de si participaban en movimientos específicos o no. Estoy seguro de que Dios tiene millones de personas ahí fuera, que tienen luz en ciertos temas, pero no necesariamente en otros. Así que no estamos ahí para juzgar a alguien si presenta luz, sino según nuestro entendimiento, no hay luz sobre otros asuntos. Que Dios lo juzgue. ¿Qué problemas surgirán de lo que acaba de suceder? ¿Cuáles eran los sentimientos de Charlie Kirk? ¿En qué creía? ¿Qué se puede destacar y qué se puede tergiversar? ¿No es importante eso? Lo es. ¿Recuerdan a Ben Shapiro cuando dijo, ¿cómo podemos permitir que el legado de Charlie continúe? Así que veamos a dónde conducen los acontecimientos. Bueno, aquí tienen un tuit suyo donde dijo, hablamos de una época dorada en Estados Unidos. Soy cristiano evangélico, pero rezo para que el nuevo Papa ayude a marcar el comienzo de una nueva era dorada del cristianismo. Estaba casado con una católica romana. El nuevo Papa defiende la fe, defiende Occidente, defiende la biología y las verdades eternas. Será su mayor admirador, así que obviamente había una especie de mentalidad ecuménica. Sí, él no se oponía a nadie siempre que hiciera lo correcto. Muy bien, así que volvamos al libro de evangelización y leamos lo siguiente. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades que no sabremos cómo manejar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están obrando, que una mano divina está en la rueda y que Dios hará que sus propósitos se cumplan. Así que lo que está escrito en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel sucederá y podemos ver los detonantes que pueden llevarnos en esa dirección. Es en el libro de Ezequiel donde vio las grandes ruedas y parece un caos, pero la mano de Dios está bajo su control y bajo todo lo que domina. Toda postura de verdad que adopte nuestro pueblo será criticada por las mentes más brillantes. Los hombres más destacados del mundo entrarán en contacto con la verdad y por lo tanto toda postura que adoptemos debe ser examinada críticamente y puesta a prueba por las escrituras. Parece que pasamos desapercibidos, pero no siempre será así. Hay movimientos en marcha para llevarnos al primer plano y si nuestras teorías sobre la verdad pueden ser desmanteladas por historiadores o los hombres más destacados del mundo, lo lograremos. Acabamos de tener la oportunidad y hablamos de ello en los dos últimos programas, de hablar con algunas de estas personas con gran influencia, tanto religiosa como política. Así que está cobrando protagonismo. ¿Qué lo hará aún más visible? Charlie Kirk era una gran apasionada del sábado. No está del todo claro que él lo vea como nosotros lo vemos, por ejemplo, pero era muy importante para él y para la familia, y esa es también una postura que el papado debe dar protagonismo al sábado, que es el domingo, por el bien de la familia. Ahora bien, Charlie Kirk estaba a favor del sábado, el séptimo día, pero ¿era dogmático al respecto? No, no lo sabemos, de hecho, pero reconoció que el séptimo día era el sábado. Así que es irrelevante si defendía una mentalidad ecuménica o no. ¿Se volverá prominente el sábado? Sí, como acabamos de ver, llegará y Dios lo pondrá en el lugar correcto.
y entonces la gente tendrá que tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión. Hemos tenido un par de conversaciones con personas prominentes sobre el sábado como tema de debate. Escuchemos lo que Charlie Kirk dijo al respecto. El sábado es uno de mis temas favoritos, la verdad, porque estoy harto de hablar de política todo el día. Eso es lo único que hago. Así que me vuelve loco. De hecho, esto es mucho más importante que eso. Podría relacionar ambos temas si fuera necesario, pero no tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, crecí en un ambiente eclesiástico que en el mejor de los casos le restaría importancia. El Shabbat, en el peor de los casos, dice que el sábado realmente no importa. Y la historia es bastante larga. De hecho, estoy escribiendo mi próximo libro sobre el sábado. Se llama Detente en el nombre de Dios, porque Shabbat significa detener o cesar. Así que no estoy aquí para venderles un libro, ni siquiera está a la venta todavía. Es solo algo en que pensar. Honestamente, es como el sábado me salvó la vida. Ayudó a preservar mi familia y ayudó a preservar mi carrera. También voy a iglesias por todo el país. Hablo en cientos de iglesias de todas las denominaciones. Y desafiaré a la iglesia cristiana porque creo que este es el mandamiento más ignorado del decálogo, en nuestro propio detrimento. E iré un paso más allá y luego dejaré de hablar porque sé que tenemos todo un programa. Está bien, que es que creo que honrar el sábado es el mandamiento que te permite honrar los otros 9 mandamientos. Y que el enemigo ha ido en contra de honrar el sábado porque así es más fácil debilitar los otros 9. Sabes, creo que Charlie estaba a punto de cambiar algunas de sus perspectivas. Puedo decirte que Charlie estaba rezando el rosario. Charlie iba a misa. Una de mis últimas conversaciones con Charlie fue bromeando con él diciéndole, solo da el último paso. Bueno, dije específicamente, eres demasiado inteligente para ser protestante. Da el último paso, Charlie, dije. Estás hablando de María. Y normalmente cuando empiezas a dar esos pasos, dejas de referirte a ti mismo como judío cristiano, como yo lo hacía. Una de mis mayores preocupaciones sobre el catolicismo, y bueno, mira, amo los católicos, como todos saben, soy muy cercano incluso a mi sacerdote católico local, el padre Klein, un gran tipo. Mi esposa fue bautizada católica, pero tengo grandes desacuerdos con el catolicismo. El primero sería la Mariología. Pero primero permítanme decir que creo que nosotros como protestantes y evangélicos veneramos a María. Ella fue muy importante. Fue un instrumento para nuestro Señor y Salvador y creo que como evangélicos y protestantes nos hemos sobreexigido. No hablamos lo suficiente de María. No la veneramos lo suficiente. María fue claramente importante para los primeros cristianos y tengo 3 grandes desacuerdos teológicos con el catolicismo. No es un misterio. Hablo de ello públicamente. El primero sería la infabilidad del Papa y todo el proceso y la idea del Vaticano. El segundo es la Mariología. El tercero, que es menos importante, pero es la transubstanciación. No comparto esa opinión. Martín, ¿podemos resumir a partir de lo que acabamos de escuchar que el sábado será un tema? Sí, es básicamente lo que dice la cita que leímos antes de ver los videos. Se volverá prominente, por lo que dijo Candace Owen. Él se inclinaba hacia el catolicismo. Ella lo animó a dar el paso final porque ¿cómo puede una persona inteligente no ser católica? Eso es básicamente lo que dijo. Discrepo, por supuesto, en ese tema, pero dejémoslo ahí. Él estaba rezando el rosario, según ella. Y esa es una oración repetitiva, que de hecho también está prohibida en la Biblia. Y luego tiene sus 3 puntos en los que está en desacuerdo con el catolicismo. Así que no voy a discutir si él tenía esta o aquella ideología. Básicamente experimentaba y reflexionaba sobre todos estos temas. Luego su libro, Martín, Detente en el nombre de Dios, que ahora es un éxito de ventas y el número 1 en Amazon, aunque aún no se ha publicado, y trata sobre el sábado. Se puede argumentar a favor de un sábado en lugar del sábado. Algunos probablemente pueden tergiversarlo. Él, ya sabes, dice un sábado.
De acuerdo, podemos decir que dado que también defiende el sábado del séptimo día, el tema del sábado del primer día y del sábado del séptimo día puede convertirse en un tema importante para los últimos días. Sí, definitivamente va a suceder. La Biblia dice que así va a ser. ¿No quieren celebrar su legado? Sí. Entonces, Martín, históricamente no ocurre eso en tiempos de tormenta. Sí. Entonces, se avecina una tormenta y como hemos hablado, con Douglas Wilson, la mayoría elegirá lo otro. De acuerdo. ¿Y la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo se está volviendo obvio? Sí, claro. ¿Acaso el protestantismo no ha rechazado la idea de que existe una diferencia? Sí, lo ha hecho. Han dicho que no importa. Ya no es un problema. Ahora bien, también afirmó que la transubstanciación no es un gran problema. Fue un gran problema durante la Reforma. Y hubo mártires que fueron a la hoguera en lugar de reconocerla. Bien. La razón principal por la que mostramos ese video es para mostrar que el sábado, a través de este evento, es realmente importante y con la publicación de su libro. Observen la importancia del sábado ahora, cuán prominente es, igual que la cita que leímos. Entonces, ¿quiénes defienden el sábado del séptimo día? ¿Automáticamente también se volverán prominentes? Sí, tienen que hacerlo. ¿Pasarán a primer plano en ese debate? Sí. Ahora bien, ¿quiénes son esas personas? ¿No es principalmente la denominación adventista del séptimo día? Sí. Obviamente los judíos también, pero el séptimo, los adventistas representan la versión cristiana. Bien. Ahora bien, lo que me resulta interesante, Martín, es que según el Talmud, un cristiano, es decir, un no judío, no puede guardar el sábado. Es lo mismo que un judío guarda el sábado. Es muy interesante. De hecho, incluso el Talmud dice, aunque algunos argumenten que estas son opiniones de rabinos, que un no judío que guarde el sábado como lo hacen los judíos debería ser asesinado. ¡Wow! No es digno de vivir. Es fascinante. Entonces, Martín, incluso si se presenta un escenario con un sistema religioso diferente, como los judíos en Israel, por ejemplo, donde guardan el sábado, afirman que sus leyes se pueden aplicar cuando tienen un templo. Ajá. ¿Y no hay un movimiento para reconstruir el templo? Sí, uno importante, de hecho. ¿Y acaso el vicepresidente de Estados Unidos no acaba de visitar el mismo lugar donde dicen que está este templo en una de los túneles subterráneos y esta emoción por construir el templo? Así que Martín, incluso si esa nación guarda el sábado y no cambiará al domingo, si fueras cristiano y guardaras el sábado, de la misma manera que ellos, cuando pudieran implementar esas leyes, si se convirtieran en leyes religiosas, perseguirían a los cristianos que guardan el sábado como ellos lo hacen, ¿sí? Pero no a los que no lo guardan como ellos. No, no serán perseguidos. Así que, de cualquier manera, ya sea que visites Israel o que te quedes en un país cristiano occidental, si guardas el sábado, como lo haría un adventista del séptimo día, de puesta de sol, de viernes por la noche a sábado por la noche, entonces estarías en problemas. Sí, serías perseguido por ambos lados. Un artículo del New York Sun dice que para celebrar el legado de Charlie Kirk, quien valoraba la fe, hay que honrar el sábado. Ahora bien, Martín, si ese es el caso, entonces deben guardar el sábado del séptimo día, porque ese es el sábado. Si quieren honrar un sábado papal, entonces deben guardar el domingo, ¿cierto? Así pues, el activista conservador deja un libro casi terminado sobre el día de descanso y culto, un concepto bíblico que defendió
en su vida personal. Fue asesinado un día después de que la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión publicara una encuesta inquietante que mostraba que un tercio de los estudiantes universitarios cree que la violencia es una respuesta apropiada a la expresión. Hay dos maneras sencillas en que todos podemos honrar el legado de Charlie. Al momento de su muerte, Charlie estaba dando los últimos toques a un libro sobre el sábado, otro concepto bíblico que defendió en su vida personal. Sería un homenaje apropiado a Charlie y a la forma del cristianismo con raíces en la Biblia hebrea que él, al igual que los fundadores estadounidenses, defendió con tanto ahínco para que más cristianos y judíos por igual honraran a Charlie, comprometiéndose a honrar el sábado como él lo hizo. Así Martin, los judíos podrán honrarlo como los judíos y los cristianos podrían honrarlo como el Papa prescribió y dijo que lo cambió del primer día del séptimo al primer día de la semana. Y el cristiano que guarda el sábado, como lo prescribe la Biblia, es decir, como lo hacen los judíos hoy, estaría en problemas tanto si se relacionaba con los judíos como con los cristianos. ¿No es interesante? Muy interesante. Esto demuestra que, de hecho, da un anticipo de hacia dónde nos dirigimos con esto. ¿Es el punto de discordia? Sí, se decía que nunca sería un punto de discordia, pero Martín, aquí está, un punto de discordia. CBS News paramos demanda a American Dream por permanecer abierto el domingo, violando las leyes azules del condado de Virgin. Moderno, esta es la América moderna, ¿sí? Esto es ahora mismo. Sí, fue hace unas semanas. La oficina de páramos de Nueva Jersey está demandando a la American Dream Mall por permanecer abierto el domingo, violando las leyes azules del condado de Virgin. Ahora, están discutiendo de una forma u otra, si aplican o no, realmente no importa. El hecho es que hay esta agitación, ¿sí? Se está haciendo cumplir. Así que hay leyes azules que todavía se aplican y no se adhirieron a ellas. Obviamente esto se intensificará. Lo mismo está sucediendo en Europa. Analicemos esta declaración y el gran conflicto para ver si esto es ahora no solo posible, sino probable. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es la verdad especialmente controvertida. Cuando la prueba final se aplique a los hombres, se trazará la línea divisoria entre quienes sirven a Dios y quienes no. Mientras que la observancia del falso sábado, es decir, el domingo, en cumplimiento con la ley del Estado, en contra del cuarto mandamiento, será una muestra de lealtad a un poder opuesto, a Dios. La observancia del verdadero sábado en obediencia a la ley de Dios es una evidencia de lealtad al Creador. Interesante, ¿no? Bueno, una clase al aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales recibe la marca de la bestia, porque Roma ha dicho que es la marca de su poder haber cambiado el sábado, del séptimo al primero. El otro, al elegir la señal de lealtad a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. A punto de caer, quienes presentaron las verdades del mensaje del tercer ángel a menudo han sido considerados meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa se apoderaría de Estados Unidos, de que la Iglesia y el Estado se unirán para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios, han sido declaradas infundadas y absurdas. Se ha declarado con seguridad que esta tierra nunca podría ser otra cosa que lo que ha sido, defensora de la libertad religiosa, pero a medida que se agita ampliamente la cuestión de imponer la observancia del domingo, el evento, durante tanto tiempo dudado y descreído, parece acercarse. Y el tercer mensaje producirá un efecto que antes no podría haber tenido. Martín, ¿quiénes somos nosotros para decir que solo nosotros debemos hablar del sábado? ¿Acaso las piedras no pueden clamar también? Y lo hacen. ¿No es eso lo que está sucediendo aquí?
¿Cuánto tuvimos que hacer nosotros o cualquiera de nuestras denominación para que el sábado se convirtiera en algo tan importante? Bueno, esto lo ha hecho más prominente que cualquier otra cosa y lo contrario, si nuestra denominación se está quedando atrás y no está dispuesta a, ya sabes, salir al campo de batalla con este asunto, entonces otros podrían hacerlo prominente para obligarte a despertar. ¿Sí? Entonces, así que haz que la marca distintiva sea prominente. Debemos dar al mundo una manifestación de los principios puros, nobles y santos que distinguen al pueblo de Dios del mundo, en lugar de que el pueblo de Dios se distinga cada vez menos de quienes no guardan el sábado. Deben hacer que la observancia del sábado sea tan prominente que el mundo no pueda dejar de reconocerlos como adventistas del séptimo día. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Estoy totalmente de acuerdo. Verás, es bastante triste que un adventista no del séptimo día le dé tanta importancia al sábado. Me sorprende que haya sucedido así y tal vez pueda ser un incentivo para que el pueblo de Dios finalmente deje de quedarse atrás y comience a predicar el mensaje. Especialmente si tienes alguna autoridad o estás en una posición alta, como en el gobierno. Absolutamente. El pueblo distinto con un mensaje de prueba, el Señor se ha complacido en dar a su pueblo el mensaje del tercer ángel como un mensaje de prueba para llevar al mundo. Juan contempla un pueblo distinto y separado del mundo que se niega a adorar a la bestia ni a su imagen, que porta la señal de Dios y santifica su sábado, el séptimo día, para ser santificado como memorial del Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. De ellos el apóstol escribe, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el problema. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo los falsos avivamientos. Veremos la prominencia del sábado frente a un sábado. Y si los jesuitas estuvieron detrás de esto, ¿quién estuvo involucrado? Es irrelevante. ¿Cuál es el resultado final del asunto? Entonces, con estas sencillas palabras ante nosotros, ¿quién de los que conocen la verdad se atreverá a restar importancia a los rasgos distintivos de nuestra fe? Es un hecho establecido que debe ser reconocido ante todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que el Señor Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Así que quedaron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho, y descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Esa es la conclusión. O le crees a Dios o no. O haces lo que Él dice o no. La decisión es de ellos. Oremos. Padre Celestial, nos asombra cómo los principios escritos en esta palabra tuya están llegando a los cuatro. Cómo los temas de los que hemos hablado durante tanto tiempo se están haciendo prominentes por cualquier medio. Y el conflicto final girará en torno a este asunto. Lloro para que la gente tome decisiones correctas basadas en la palabra. Y así dice el Señor. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.